Mire, hoy es el último día, el último domingo de la serie que comenzamos ya hace un mes. Ese es el sermón 4 de 4. La serie que hemos estado repasando, y para aquellos que están entrando o se han perdido algunos de los sermones previos, pues les animamos a que vayan a través de nuestro canal de YouTube o de Facebook para poder conectar con los sermones previos, ¿verdad? Pero ya que esta es la conclusión de esta serie de Descubriendo mi función en la iglesia, lo que nos hemos propuesto en los 3 domingos pasados es de explorar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función en la iglesia local a la cual Dios nos ha llamado a servir. Descubriendo lo que Dios ha regalado a cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo para la edificación de la comunidad cristiana a la que pertenecemos. ¿Para qué? Pues para la salvación de la comunidad geográfica que nos rodea. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a pertenecer a la familia de Dios, tanto globalmente como localmente, para ser testigos del evangelio de Jesús. Primero a nuestra comunidad local, comenzando en nuestras familias, en nuestros hogares, y consecuentemente saliendo ahí a nuestros vecinos, ¿verdad? A nuestra comunidad, a nuestro vecindario, a nuestro estado, a nuestro país y al mundo consecuentemente. Y nos hemos dado la tarea de explorar entonces tres áreas específicas previas a este domingo. La primera fue, si se acuerdan, los dones espirituales. La segunda enfocada sobre la mayordomía y el servicio. Y el pastor Rafi compartió la semana pasada sobre la vida en comunidad. Y hoy cerramos esta serie enfocándonos con este término teológico que presenta la Escritura, que es la membresía. La membresía. Mire, fue uno de los mejores días de mi vida. Yo era un joven apenas de 24 años de edad y estaba profundamente enamorado. El día era el 22 de diciembre del 2013. Era un día frío como el de esta mañana. Un frío domingo como hoy, el cual me comprometí con mi novia, Rachel Christine, y le pedí que fuera mi esposa. Y ella me dio un regalo increíble de gracia. Ella me dijo que sí. Nos casaríamos entonces el 24 de mayo del 2014. Y después de casi 5 años, de hecho tengo una foto para que las puedan ver ahí, ¿verdad? Cómo sucedió todo, ¿verdad? Y saliendo después de predicar el domingo, viajé a San Antonio y me encontré con ella y su familia y allá hasta había un carruaje, ¿verdad? Ahí. Nos casaríamos el 24 de mayo del 2014 y después de casi 5 años, todavía recuerdo ese día en diciembre con asombro. A veces aún me deja atónito su respuesta, el cual me dijera que sí. Verán, a veces puedo ser un verdadero necio, aunque no lo crean. Puedo dejar que mi mal carácter me controle, así como cualquiera de nosotros. Puedo estar tan ocupado haciendo cosas buenas que descuido las cosas mejores, como mi familia y mi esposa. A pesar de todo esto, Rachel ha permanecido a mi lado y me ha amado y perdonado. En una ocasión, con temor y temblor, le pregunté a ella por qué ha permanecido tan fiel y amorosa, aunque yo a veces he sido un malísimo esposo. La respuesta de ella fue increíblemente simple, pero a la misma vez increíblemente reveladora. Me dijo: Ignacio, cuando yo dije que sí, cuando yo dije sí, acepto, y cuando dije en las buenas y en las malas, yo lo dije en serio. Sabía que tendríamos nuestras luchas, pero yo hice un compromiso contigo. Tomé una decisión. Esa ha sido mi actitud desde el primer día de nuestro matrimonio. Quiero que pasemos un momento porque esta es parte de mi historia que comparto con ustedes, pero preste atención a esta última frase. Esa ha sido mi actitud desde el primer día de nuestro matrimonio. Rachel Christine tomó una decisión. Ella decidió cuál sería su actitud desde el comienzo de esa relación. Mire,
tanto en la decisión del matrimonio como en la decisión de hacerse miembro de una iglesia, se requiere de un compromiso similar. El comprometerse desde el principio de la relación. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo. Y nuestra relación con el Señor Jesucristo es una relación de pacto. Esta relación figurativa asemeja la relación de compromiso de un hombre y una mujer que se comprometen en matrimonio a amarse y a trabajar juntos en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. Es por eso que para Dios el matrimonio es algo muy precioso y serio. Porque no hay otra relación humana que refleje la relación espiritual entre un hijo o una hija de Dios con Jesús como su Salvador. Y consecuentemente eso es porque el enemigo de Dios, el diablo, hace lo imposible para destruir matrimonios. Mi pregunta para usted esta mañana es: ¿qué compromiso hizo usted con su esposo o esposa si está casado? Y si no está casado, piense, ¿qué compromiso va usted a hacer? ¿Cuál será su actitud desde el principio con respecto a su esposo o esposa? Porque las mismas preguntas se aplican en nuestra relación para con la iglesia, la novia de Cristo. ¿Qué compromiso hizo usted con Cristo? ¿Cuál fue su actitud desde el principio con respecto a Cristo cuando usted decidió seguirlo a Él? Y específicamente entonces, ¿cuál es su actitud respecto a la iglesia, la novia de Cristo, en el día de hoy? Este sermón vamos a tratar lo que deberíamos de hacer en nuestra iglesia, ya que vamos a hablar sobre la membresía. Pero antes de avanzar y hablar del hacer, tenemos que abordar el tema de nuestra actitud. ¿Cómo venimos al comienzo de esta relación? Si hacemos esto sin la actitud correcta, déjame decirle que nos vamos a someter a pautas legalistas. Vamos a terminar frustrados y agotados porque no vamos a ser correspondidos como nuestras expectativas lo dictan. Pero si tenemos la actitud correcta, el hacer se va a volver algo natural. Se va a transformar en algo que produce gozo. En otras palabras, si usted y yo tenemos una actitud correcta y adecuada de lo que enseña la Biblia, usted y yo podríamos ser felices miembros de la iglesia local. Una actitud correcta significa reconocer que ninguna iglesia es perfecta. Y saber que algunos de los miembros de la congregación nos resultarán irritantes y fastidiosos. Y comprender que tampoco ningún pastor ni ningún miembro del personal de la iglesia es perfecto. Muchas iglesias están débiles porque sus miembros no entienden en absoluto lo que significa ser miembro. El compromiso que demanda. Hermano, hermana, esta mañana la palabra de Dios nos llama a decir: es hora de aclarar esto. Es hora de participar en la iglesia como Dios quiere que el miembro que usted sea. La idea central es esta: Dios quiere que participemos sacrificialmente por amor en la labor encomendada a la iglesia, usando todo lo que Él nos ha confiado: dones, habilidades, dinero, tiempo y su palabra, para la obra de la redención del mundo. Esta mañana estaremos estudiando el pasaje principal sobre el compromiso de la membresía, ahí en Romanos capítulo 12. Vamos a ver, capítulo 12, viendo del versículos 1 al 21, y también 1 Corintios 12 al 14, que ya hemos estudiado a lo largo de esta serie. Pero en Romanos 12, 1 al 21, seremos enseñados que participar sacrificialmente por amor en la obra de la redención de Dios en el mundo es primordial para entender nuestra labor, nuestro compromiso como miembro del cuerpo de Cristo.
Estaré utilizando la traducción Nueva Versión Internacional de la Biblia, pero cualquier traducción que usted tenga a su disposición, ya sea en sus manos, en su tableta o teléfono, le animo a que abra conmigo ahí a Romanos capítulo 12. Déjeme le doy un panorama breve de lo que vamos a ver esta mañana. Primero estaremos descubriendo la perspectiva de Dios sobre el compromiso de la membresía, al observar tres cosas en el texto de esta mañana en Romanos 12. El primero, el saber. Es importante saber primero sobre la membresía, el saber de la membresía. Segundo, el ser de la membresía. Y finalmente, el hacer de la membresía. Así que abran sus Biblias al capítulo 12 de la epístola de Pablo a los Romanos, comenzando ahí en el versículo 1 al 21. Mientras abre ahí usted en sus Biblias o abre la aplicación en su teléfono, déjeme establezco tres definiciones que son básicas para poder entender el mensaje de esta mañana. Primero, la primera es ¿qué es la iglesia? Que ya hemos visto a lo largo de estas semanas y en la serie previa. Pero la iglesia, y déjeme aclaro, la iglesia con I latina mayúscula, ¿verdad? O también conocida como la Iglesia Católica. Ahora no me malentiendan, no estoy hablando aquí de la Iglesia Católica Romana, sino estoy hablando de la Iglesia mayúscula católica. Católica es otra palabra para describir universal, que existe a lo largo del mundo, a lo largo de la historia del hombre. Al describir la iglesia con I mayúscula, veremos, ¿verdad?, que es la nueva comunidad universal del pacto de los justificados, quienes son el instrumento de Dios para cambiar al mundo para la gloria de Dios. Esa es la definición básica donde partiremos. Iglesia mayúscula, es decir, refiriéndose a la iglesia católica universal, comprende, ¿verdad?, es que la nueva comunidad. Ahora, déjeme describir por esa primera definición cada uno de esos detalles, porque es importante que entienda. ¿Por qué nueva comunidad? Una, porque la iglesia nunca había existido previo al Antiguo Testamento. Si usted lee, el Nuevo Testamento, si usted abre el Nuevo Testamento, va a encontrar al inicio de los evangelios, al final, comenzando con el libro de Hechos, donde se empieza a describir iglesia. Previa a eso, nunca va a encontrar referencia a la iglesia. La razón por la cual esto es importante es porque Dios en los tiempos pasados, previos a Jesús, trató con la gente a través de su pueblo. ¿Alguien sabe quién fue su pueblo en el Antiguo Testamento? Israel, ¿verdad? Y no ha dejado de ser su pueblo. Pero el propósito inicial de Dios para Israel es revelarse a sí mismo con el propósito para que ellos entonces revelaran a Dios a las naciones. ¿Pero qué sucedió? La historia del Antiguo Testamento nos dice que Israel falló. Fue rebelde, fue desobediente, aún a pesar de la mano poderosa de Dios sobre ellos y los milagros que él hizo y viceversa, falló. Pero en el plan de Dios no hay coincidencias o no hay errores. Dios en su plan soberano había prometido a Abraham que a través de él todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Lo que Israel hizo en resumen fue: yo conozco a Dios, yo me lo voy a guardar para mí mismo y que todos los demás, con todo respeto, que se freguen. Eso es lo que hizo Israel. Y Dios dijo: tú estás mal. Es por eso que cuando leemos los evangelios encontramos que Jesús es muy fuerte con los fariseos. Incluso les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, su padre, porque ustedes hacen las obras de él. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hubieran visto este día que los profetas hablaron y se regocijarían, se alegrarían. Pero por causa de que ustedes no son religiosos. Conocen del Dios verdadero en el aspecto conceptual, pero no tienen una relación personal con él. Entonces, ¿qué sucedió? Dios en su soberanía introduce de unos selectos, de un remanente, de aquellos que creyeron en la palabra del Mesías, hizo una nueva comunidad. Ahora, no solamente de judíos étnicos, sino de cualquier nacionalidad. Nuestro factor común, nuestro denominador común es Cristo, el haber sido rociados por la sangre del Mesías, del ungido de Dios, el cual es para el perdón de pecados. Es por eso que es una nueva comunidad. Ahora, si te regresas, hermano, a la previa,
antes de saltarme a esta, ¿verdad? Entonces es universal porque entonces abarca a todas las nacionalidades, abarca a todos los grupos étnicos. Y ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Que en Jesús hay perdón de pecados. Aquel que pone su confianza plena en Jesús para salvación es justificado, es declarado justo. Y por causa de ello entonces Dios los justifica con el deseo de santificarlos, con el deseo de glorificarlos. Eso es lo que describimos cuando usted escucha la palabra ¿eres salvo? En sí estamos diciendo tres cosas en uno. Estamos diciendo, estás justificado, estás siendo santificado, estás siendo salvado del poder del pecado y serás un día salvado por fin de este cuerpo de corrupción que está engendrado por el pecado. Entonces, esos individuos, ¿verdad?, que han hecho este compromiso de seguir a Jesús como su maestro, son parte de esta nueva comunidad. Que Dios los salvó o los redimió con el propósito de ser instrumentos de Dios para cambiar al mundo. Así como Dios reveló a sí mismo para Israel, no para su propio beneficio o no para ellos sentirse bien y acaparar el conocimiento de Dios. Él los salvó para que pudieran compartir el conocimiento de Dios a las naciones. Lo mismo es para la iglesia. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. Si usted dice ser seguidor o seguidora de Jesucristo y usted no está colaborando en la misión de Dios y no está siendo un instrumento de Dios, Dios puede traer su juicio igual como lo hizo para Israel. La iglesia con la I menor. ¿Por qué? Porque una persona que ha puesto su confianza en Jesús, el simplemente de hecho de profesar y comprometerse de seguir a Jesús el resto de sus vidas, seguir sus enseñanzas, obedecerlas, eso automáticamente lo convierte en un miembro de la iglesia mayúscula, la iglesia universal. Ese es el único requisito para ser miembro del cuerpo de Cristo, el haber profesado a Jesús como su seguidor y salvador. Y parte de ello entonces, lo consecuente entra esta segunda definición, iglesia con I pequeña. Otra manera de describirlo es iglesia comunitaria, como lo somos nosotros, Stonebriar Community Church. ¿Por qué? Porque el propósito aún así global, Dios quiere operar primero de lo local a salir a lo global. Entonces, una definición para una iglesia comunitaria es similar a lo que vimos. La diferencia es la nueva comunidad local del pacto de los justificados, quienes son el instrumento de Dios para cambiar al mundo para la gloria de Dios. Finalmente, la última definición que es importante que entendamos es la de membresía, ya que es el tema que vamos a estar abarcando esta mañana. La membresía, en simples palabras, es el compromiso con Dios y su iglesia para servir sacrificialmente al mundo para la gloria de Dios. Porque si mi propósito como iglesia es ser instrumento en las manos de Dios, Dios quiere ahora que yo haga un compromiso, así como hice un compromiso de seguir a Jesús el momento que yo fui justificado. El deseo de Dios es que yo me comprometa con una iglesia local. ¿Por qué? Porque en esa iglesia local es donde yo voy a poder amar a Dios y amar a los demás. Y los demás me van a ayudar a que yo pueda hacer eso bien. Es ese compromiso con Dios y su iglesia para servir sacrificialmente al mundo para la gloria de Dios. Bueno, vayamos al primer punto, el saber de la membresía. Romanos 12. Mire cómo inicia el apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. El saber de la membresía. La primera pregunta al ligar este texto es, ¿qué es lo que hay que saber sobre la membresía de la iglesia según la Biblia? Mire, cada vez se encuentran más personas que manifiestan una gran admiración hacia Jesús.
Pero ¿sabe qué? A la misma vez muestran un gran rechazo hacia la iglesia por el cual Él murió. Si usted, en otras palabras, es un seguidor de Jesús, ha hecho un compromiso de seguir a Jesús el resto de sus días, ese compromiso debe conllevar y conectar con su iglesia local. Usted no puede amar a Jesús solamente y no amar al Señor de la iglesia y no amar a su iglesia, no amar a su novia. Es como usted dijera: Ignacio, yo te amo a ti, pero no amo a tu esposa Rachel. Si no la amas a ella, no la aceptas a ella, no me aceptas a mí, porque somos una parte. Hermano, hermana, seguramente usted y yo hemos sido lastimados en una iglesia local previa, lo cual llegamos aquí o nos mudamos o vamos a hacer. Pero déjeme decirle, Dios quiere que usted y yo hagamos un compromiso en las buenas y en las malas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos pide eso. Mire, de cierta manera, el apóstol Juan rechazó tal actitud cuando acusó de mentirosos a los que profesaban sentimientos semejantes. Ahí en 1 de Juan 4:20, se lo leo por causa del tiempo, dice lo siguiente: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, quien no ha visto. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús? Yo no. Creemos por el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Usted y yo podemos ver a otros hijos y hijas de Dios, a otros seguidores y seguidoras de Jesús, a otros hermanos o hermanas de Jesús, porque hemos sido adoptados. Y Juan nos dice: si no puedes amar a tu hermano que puedes ver, ¿cómo rayos puedes amar a Jesús? Si tú no amas a tu hermano o a tu hermana, es algo contradictorio. No puede ser tal cosa. Ahora, déjeme hacer una aclaración. Si usted está aquí y no ha hecho usted un compromiso de seguir a Jesús, es decir, usted no es hijo o hija de Dios, este mensaje, en esencia, ese compromiso es solamente para aquellos que han dado ese paso. Mire, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, de acuerdo a Juan 3:36 nos dice, Él les dio esta potestad solo a aquellos que han creído en su nombre para el perdón de sus pecados y que han decidido seguir a Jesús, morir a sí mismos y seguir a Jesús el resto de sus vidas. Ellos, aquellos que hacen esto, que toman este compromiso, esta decisión, solo ellos son verdaderos hijos o hijas de Dios. Aquellos que hacen este compromiso. Así que en luz de todo eso, la mayoría de lo que vamos a estar compartiendo es para aquellos que han hecho ese compromiso. Pero esta mañana usted puede hacer ese compromiso con Jesús, de seguirlo a Él, ser justificado para el perdón de sus pecados, ciertamente. Lo mismo podríamos decir acerca de un amor proclamado a la iglesia universal y al mismo tiempo distanciarnos de la iglesia local. ¿Cómo podemos amar y servir a la iglesia universal, la iglesia grande, si no es a través de la iglesia local? Necesitamos gente comprometida con la iglesia en su expresión como congregación local. Esto es lo que es el compromiso de la membresía bíblica. Mire, el Nuevo Testamento presenta diversos modelos de iglesias. Algunas conformadas por grupos pequeños que se reunían en casas, otras por multitudes grandes reunidas en lugares públicos. Y el Nuevo Testamento nos enseña que una iglesia, que sus miembros no son estáticos. El ser miembro de una iglesia no es ser estático, sino que funcionan, tienen una función. No dividen, sino que unen. No procuran satisfacer sus propios deseos, sino los de Dios y los de otros hermanos. Miembros que se ocupan en orar por sus ministros, integrar sus familias a la vida saludable de la iglesia y atesoran la membresía congregacional como un precioso regalo. ¿Por qué? Porque Dios me dio a mí, a ustedes y ustedes a mí para edificar la iglesia, para seguir adelante cuando yo me sienta desanimado. Decir, hermano, adelante.
ama a Dios. Es difícil, es duro. Toma sacrificio, porque como vimos en el texto inicial, Pablo le escribe a los romanos y les dice: hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. A lo que se refiere esto, a la misericordia de Dios, ¿usted cree que era algo grato que Jesús dejara su divinidad, su trono, y se volviera uno de nosotros? ¿Usted cree que era grato para Él ser crucificado? ¿Usted cree que era grato, era algo agradable para Él cuando otros estaban hablando mal de Él y Él quedó en silencio y retribuyó la venganza a Dios? No, fue un sacrificio. Nosotros los redimidos fuimos comprados por precio, un precio alto, la sangre misma de Jesús. Y eso mismo Pablo utiliza para decir: hermano, considera eso. Por lo tanto, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Me temo, especialmente en una cultura norteamericana, que hemos sido muy amimados. No nos gusta, ¿verdad? Está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho calor. La comida no está caliente, está fría. Hoy no tiene el suéter o la camisa que yo quería en mi talla. Hermana, cuando debemos estar dando gracias es que tiene que comer, tiene con qué vestirse, tiene con qué abrigarse. Me temo que lo mismo ha sucedido en nuestra iglesia. Y no hablando de esta iglesia local en general, pero la iglesia en general. ¿Por qué? Porque es muy cómodo hacerse a un lado y no comprometerse. Es muy fácil venir a la iglesia y tener mi lista ahí y decir: ok, ya fui a la iglesia, ya puedo ir a mi casa, ya puedo hacer lo que yo quiera el resto de la semana. Es muy fácil. Pero eso no es una vida de compromiso. Si usted dice seguir a Jesús, se ha comprometido con Él, Él desea que se comprometa con su esposa, con su novia, quien va a ser su esposa. ¿Que va a costar sacrificio? Sí, y Él nos lo dice de antemano, va a tomar sacrificio. Y Dios nos exhorta a ser miembros bíblicos del cuerpo de Cristo, no figuras decorativas, no como nuestros antepasados que iban a otros templos y solamente había figuras ahí estáticas nombradas santos. Dios desea que usted y yo seamos santos en acción, piedras vivas. Mire, no basta con asistir a una iglesia, necesitamos ser miembros bíblicos y descubrir que Dios nos salvó con un propósito. ¿Sabe cuál es? Servir, no quedarse estático. Sin embargo, los que somos miembros de la iglesia ya necesitamos mirarnos al espejo. ¿Por qué? Porque tengo la impresión que muchas congregaciones en los Estados Unidos de Norteamérica se han debilitado. Porque muchos de nosotros, los miembros de la iglesia, nos hemos olvidado lo que bíblicamente significa ser parte del cuerpo de Cristo. No nos incorporamos a una iglesia con la expectativa de que allí me van a servir, allí me van a alimentar, allí me deben de cuidar. Es interesante porque ninguno de nosotros estaremos de acuerdo en eso, que ninguno de nosotros nos agradan los hipócritas, ¿verdad? Especialmente en la iglesia. Pero somos incapaces de ver nuestras propias hipocresías. Cuando sentimos que venimos a la iglesia solamente, ya cumplí. El resto, que el pastor se haga cargo, que aquella hermana se haga cargo. Dios no creó a la iglesia local para que fuera un club social, donde la membresía significa que tenemos privilegios y ventajas. Él nos puso en la iglesia o en iglesias para servir, para cuidar a otras personas, para orar por las autoridades, para aprender, para enseñar, para dar y en algunos casos incluso hasta morir por causa del evangelio. Eso es muy importante, no se le escape. Porque muchas iglesias son débiles por causa que tenemos hermanos y hermanas que no entienden este compromiso. Decimos que nuestro sí sea sí, pero tenemos que pensar, así como yo le di mi palabra a esta mujer, de entre las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza, yo me comprometo. Yo voy a estar ahí.
A lo largo de los años como seguidor de Jesús, yo comencé a aprender una lección con respecto a la membresía en general, ¿verdad? Si usted es miembro de Costco, de un club deportivo o lo que sea, ser miembro tiene algunas ventajas, ¿verdad? Algunos privilegios implica. Significa que otros me van a servir, que al pagar mi mensualidad o mi cuota, todas las demás personas se van a encargar de atenderme. Y es cierto. Pero en el significado de la membresía en la iglesia no así funcionan las cosas. Por desgracia, hay muchas personas que también transfieren este significado al convertirse en un miembro de la iglesia. Déjenme un comentario y les aseguro que ustedes nunca dirían esto. Esta es mi iglesia, así que hay que tocar la música que yo quiero. Mire, pastor, recuerde quién le paga su salario. Si este programa no se lleva a cabo, no cuenten con mi cheque para la iglesia. Hace 30 años que yo soy miembro de esta iglesia. ¿Cómo no voy a tener derecho de obtener lo que yo quiero? Mire, no doy ofrendas generosas para tener que escuchar sermones tan largos. Lo crean, no, esas son cosas que yo he escuchado a lo largo de mi ministerio. Pero lamentablemente esos comentarios son de típicos miembros de iglesias con una visión de la membresía que no es bíblica. La idea de que tienen que ser un miembro de algo es más propia de un club deportivo que de una iglesia. Para ellos lo que importa es recibir en vez de dar, ser servido en vez de servir, derechos en vez de responsabilidades y sacrificios. Eso nos lleva al segundo punto, el ser de la iglesia. Versículos 3 al 8 de Romanos. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y mire, en honestidad, usted está en la libertad. Dios le ha dado la libertad de escoger dónde echar raíces, dónde hacerse miembro de una iglesia local. No tiene que ser esta iglesia. Lo importante es que donde quiera que usted vaya, se comprometa. No sea un miembro del cuerpo de Cristo que, no sé, nuestra relación está, como dice en Facebook, complicada. No, debe de ser comprometido. ¿Por qué? Porque ¿qué es ser un miembro de la iglesia según la Biblia? Acabamos lo que acabamos de ver. Ser un miembro de la iglesia significa que todos somos partes necesarias de un todo. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes que nos brindan un panorama de esto. 1 Corintios capítulos 12 al 14, Pablo usa una metáfora del cuerpo como lo usa también aquí en Romanos para representar a la iglesia. Y específicamente el capítulo 13 establece en medio de los dones y en medio de la función de la iglesia, el capítulo 13 establece que el amor es la actitud y la acción central que deberían tener todos los miembros. Es decir, mire, muchos utilizan este pasaje para bodas, para declarar su amor a otros, pero el amor debe ser el motivador, debe ser el motor de lo que hacemos. Como miembros de una iglesia, conformamos el conjunto, somos parte esencial de la iglesia. Y el apóstol, desarrolla esta metáfora, ¿verdad? Y da que todos tenemos funciones específicas. Y ser miembros de un mismo cuerpo significa que somos diferentes, pero trabajamos juntos. Estamos comprometidos. Los socios de un club deportivo pagan a otras personas para que hagan el trabajo. En la iglesia, todos los miembros tienen una función. Por eso se les compara con las manos, los pies, los oídos y los ojos. Somos diferentes, pero todos somos necesarios
para el buen funcionamiento del cuerpo. Es decir, como hemos visto previamente, cada uno de ustedes, si usted ha profesado ser un seguidor de Jesús, usted tiene una función específica en esta iglesia. ¿La está ejecutando? Porque si usted no lo está ejecutando, déjeme decirle, lo que la Escritura dice es que todo el cuerpo sufre. Todos sufrimos. Eso nos lleva finalmente al punto 3, al hacer de la membresía. ¿Qué debo de hacer como miembro de la iglesia según la Biblia? Mira el resto del pasaje, porque el motor, déjame mencionar algo que se me escapó. Muchas veces utilizamos métodos de chantaje para sacar lo que nosotros queremos. En el matrimonio, en nuestras relaciones humanas, usamos eso. El temor es uno de los más grandes factores que utilizamos. Pero la Biblia nos dice que el amor debe ser el motor. Yo me levanto tempranito para estudiar 8 horas de mi semana para poder presentarles un mensaje relevante de las Escrituras fidedigno. Y lo hago con amor, pero no porque me van a pagar, no para que me digan, hermano, qué buen sermón. Y me dicen, no. El propósito es por amor a Dios, por causa que amo a Dios, amo a Jesús y amo a su iglesia. Yo me voy a sacrificar, incluso si me cuesta mi propia vida. Pero eso es contrario al mundo. Por eso es que Pablo dice, hermanos, no se conformen a este mundo. Porque la tendencia es primero yo y mis dientes y luego mis parientes. Y eso sí les va bien. Pero Dios nos indica, ustedes son el instrumento para poder cambiar al mundo. Y si ustedes no están operando de esta manera, entonces no van a tener efecto en el mundo. ¿Por qué? Porque los del mundo, los de afuera, son igual que nosotros, incluso peores. Porque salen ahí con la cabeza en alto, porque ya fue a la iglesia, porque ya se sabe tal pasaje. Pero su vida, cómo ama a su esposa, cómo ama a su esposo, cómo se sacrifica por sus hijos, cómo se sacrifica por aquellos desconocidos, cómo ama a sus enemigos, es igual que cualquiera de allá afuera. Y la Escritura nos dice, no, hermanos, no debe de ser así. Mira lo que dice el texto en el capítulo, versículos 9 al 21. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Noten ahí el énfasis. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Esa es la palabra de Dios para usted y para mí esta mañana, hermano, hermana. No se deje de vencer por el mal. No se deje vencer por la corriente. Si usted ha sido un miembro negligente, cambie el día de hoy. Si usted no es miembro de la iglesia de Cristo, ponga su confianza en Cristo hoy mismo. Que su amor sea sincero. No lo haga por obligación. No haga nada por obligación de lo que hace usted aquí. Si usted le duele dar de lo que Dios le ha dado, no dé. Si usted no quiere servir, no venga si no lo hace con amor. ¿Por qué? Eso refleja, al menos sabemos que su corazón no está bien. Y sabemos cómo poder animarle, cómo poder exhortarle. Pero me temo que muchos de nosotros nos hacemos, ¿verdad? Estamos jugando entre sí y no, estoy aquí, pero la relación está complicada. Estoy con un pie acá y con otro acá.
Hermanos, no nos dejemos vencer por el mal, sino venzamos al mal con el bien. Ser un miembro significa que todo lo que decimos y hacemos se basa en el fundamento bíblico del amor. Mire, la mayoría de los lectores de la Biblia hablan maravillas de 1 Corintios capítulo 13. Se lee en bodas, lo usa el esposo para declararle su amor a su esposa o ella a él. Se predica para demostrar el significado más profundo del amor ágape, el amor incondicional. Y aunque no tiene nada de malo de usar este capítulo del amor en estos contextos, su significado original fue demostrar cómo los miembros de la iglesia se relacionan entre sí. Ahora, ¿se imagina la lectura de 1 Corintios en una reunión tensa, llena de resentimiento en la iglesia? Porque es lo que sucede. Si lee el capítulo 14 y 15 se va a dar cuenta que un hermano estaba viviendo con la madrastra y todo estaba bien. Y había peleas porque si yo tengo el don de lenguas, tú no, yo soy mejor que tú. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y ese es el contexto que Pablo dice: el amor es el motivador, el amor es el motor. Si solo consideramos, ¿verdad?, ser fieles a estos principios del capítulo del amor, déjame decirle, tendríamos iglesias completamente saludables. Hermanos, no debemos amar solo a los hermanos que son fáciles de amar. Debemos amar también a quienes no lo son. No tenemos que limitarnos a orar y animar a nuestros pastores cuando hacen las cosas que nos agradan. Debemos orar por ellos y animarlos cuando hacen cosas que no nos gustan. No podemos servir a la iglesia solo cuando los demás también cooperan. Porque si usted se espera que el vecino, la vecina, el otro hermano, la hermana lo hagan, es una responsabilidad personal, es un compromiso personal. Debemos servir aun cuando seamos los únicos que colaboramos. El fundamento de la membresía de la iglesia es el amor. El amor auténtico, bíblico, incondicional. Ese es el mismo amor que reflejamos a nuestro cónyuge. En conclusión, ser miembro de la iglesia es tener una función. ¿Qué hay que hacer para seguir perteneciendo a un club? Solo seguir pagando. Poner ahí, ¿verdad?, el direct deposit, y a ellos no les importa mientras esté saliendo de ahí del banco, ¡cachín! Pagar la cuota social, basta pagar la cuota y contaremos con el servicio. Pero el momento que usted deja de dar, ¡pum! La iglesia no es así. ¿Qué hay que hacer para seguir siendo un miembro bíblico de una iglesia? Hay que dar en abundancia y servir sin titubear, por amor. 1 Corintios nos dice que nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque esto es tan importante para Dios, porque eso refleja el corazón de Dios, el amor de Dios, que cuando usted y yo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo piedad de nosotros y envió a su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús se sometió, dijo: sí, Padre, esta es la única manera de poder rescatar a estos humanos miserables y poder redimirlos. Yo estoy dispuesto, yo me comprometo. Y ahora su espíritu que nos da, que no nos deja como nos encontró, sino nos transforma día a día. Se puede estar en los registros de la iglesia como miembro y nunca aparecerse ni para ofrendar. Se puede ser un miembro activo en algunas iglesias y ser un cristiano visitante. Es decir, que solo nos aparecemos en Navidad y en Semana Santa. Incluso es posible ser un venerable miembro en algunas iglesias por contribuir con una interesante suma de dinero todos los años, pero ni levantar un dedo para servir o ministrar. Hermano, tenemos que tener un balance, ser sacrificiales en todo el sentido de la palabra. Pero por favor, entendamos, este tipo de membresía previa no es bíblica. Es una idea de membresía creada por hombres, centrada en hombres y mantenida por hombres. Y es completamente contrario a las enseñanzas de la Biblia, que no debiera haber cabida en nuestras iglesias. La membresía bíblica de la iglesia implica dar en forma incondicional. Los miembros bíblicos de la iglesia son dadores alegres.
de sí mismos, de sus vidas. No estamos hablando de la cuestión monetaria. Lo que dice el texto ahí es que ofrezcan su propio cuerpo, como si en el Antiguo Testamento se degollara un sacrificio, un corderito. Ofrezca su propio cuerpo. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué usted y yo debemos hacer eso? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo. Así que Dios no nos está pidiendo algo que Él no ha dado. Él nos está pidiendo, si tú realmente te has comprometido a seguir, a vivir una vida transformada por el poder del Evangelio, tú tienes que salirte de tu lugar, ir y servir sacrificialmente. Eso es lo que significa: si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero me temo que usted y yo hemos rebajado el nivel de compromiso que Dios nos levanta. Todos los que somos miembros de una iglesia deberíamos tener una función allí. El concepto de un miembro inactivo en la iglesia es una contradicción de términos. Bíblicamente no puede existir. Por eso se nos exhorta a conocer nuestros dones y capacidades para usarlos de la mejor manera al servicio de la iglesia para la gloria de Dios. La gran diversidad de nuestras iglesias es nuestra fortaleza. Todos tienen una función, todos deberíamos de trabajar, todos tenemos un rol. Como todos somos diferentes y tenemos diversos dones y capacidades, cumpliremos distintas funciones. Pero si hemos de ser miembros verdaderos y bíblicos, seremos miembros diligentes, que cumplimos nuestra función, que descubrimos nuestra función, que preguntamos. No me esperen a que me diga el pastor o alguien diga. Yo mismo digo, ¿cuál es mi función aquí en esta iglesia? ¿Qué puedo hacer para dejar huella? Una de las preguntas constantes que deberían de hacerse, hermano o hermana, es, y hacerle a Dios en oraciones: ¿cómo puedo servir mejor a mi iglesia? No te preguntes nunca si deberías servir a la iglesia. Si tú hiciste un compromiso con Jesús, eso es parte del paquete. Ahora, si tú nunca has hecho un compromiso con Jesús de seguirlo, tienes la libertad de hacer como te plazca. Pero un día Dios te va a traer a cuentas como a todos los demás. Si eres un miembro de una iglesia, deberías estar activo, así de simple. Para terminar, la Escritura nos reta a mí y a usted que nos comprometamos. No se comprometa conmigo, no se comprometa con otro pastor o con otro líder o con otro miembro de la iglesia. Comprométase con el Señor de la iglesia, el cual dio su vida por usted, el cual derramó su gota a gota, y Él nunca pasó por su mente decir: no vale la pena, o no quiero, otro día, mañana. No, Él dijo: Padre, sea tu voluntad, no la mía. Si es la manera en que tú quieres que yo pase de mí esta copa, tu voluntad, Padre. Para terminar, quiero que como congregación pensemos en esto. Y si Dios le guía a hacer usted este compromiso esta mañana, le invito a que lo haga, de hacer los siguientes compromisos que Dios quiere que usted y yo hagamos como miembro de esta iglesia. Y déjeme decirle, si esta no es la iglesia donde quiere comprometerse, está bien, no hay problema, pero busque una iglesia donde pueda comprometerse de tal manera. Mientras viene el equipo de alabanza arriba, termino, y mi invitación para usted y para mí es comprometernos con estas 9 cosas, esos nuevos compromisos que están aquí al frente. Y me gustaría que los leyéramos juntos, ¿verdad? Y póngase de pie mientras lo hacemos, para que puedan traer aire en sus pulmones. El primero, Dios quiere que nos comprometamos a lo siguiente. Repitámoslos todos juntos. Me comprometo a pasar del ser al hacer. Segundo, me comprometo a adorar con otros. Me comprometo a crecer junto con otros. Me comprometo a servir. El quinto, me comprometo a ir. Si Dios le llama a ir por el resto de la tierra a una tribu, vaya. Me comprometo a dar generosamente, no solamente de su dinero, sino de su tiempo, de su propia vida. Séptimo, me comprometo a no abandonar la iglesia. Mire, cuando haya problemas, no tome la puerta trasera y váyase. No, sea valiente, esté ahí, luche porque se ha comprometido. Octavo,
Me comprometo a no caer en la trampa de ser religioso. No sea religioso. No venga solamente por cumplir y ya me voy. 9 y final. Me comprometo a dejar huella. Comprométase a dejar huella en esta iglesia, en la familia, en los niños de esta iglesia. Porque el día de mañana usted y yo, así como las pruebas generaciones de la iglesia, se van a ir. Vamos a morir. Pero lo que usted y yo hagamos por amor a nuestro Señor Jesucristo, le aseguro, la Escritura nos lo afirma, que va a tener recompensa y reconocimiento en la eternidad. Vale la pena la inversión, vale la pena el sacrificio. Nuestras actitudes, recuerde, determinan lo que somos, son el cimiento de nuestras acciones. Y quizás como miembros de esta iglesia, usted tenga una buena actitud. Y tal vez no somos los que se lamentan, se quejan o hacen berrinches. Quizás su corazón sí esté en el lugar correcto. Mi pregunta para usted es, ¿sus acciones entonces reflejan su actitud? Cristo llama a todos los miembros de la iglesia a negarse a sí mismos, a servir a otros en amor. Escuche atentamente a la voz de Dios, a su llamado, y comprometerse con su iglesia local. Cuando empecemos a comprender los planes de acción que Dios ha preparado para usted y para mí, usted y yo responderemos con 2 palabras sencillas: me comprometo, me comprometo. Y así podemos dar ese siguiente paso. Usted y yo podemos hacer la diferencia en esta nación, en nuestras familias, en su matrimonio. Si usted solo determina su actitud de comprometerse, eso puede cambiar con usted en este momento y decir: yo soy un miembro de la iglesia. Dios quiere que participemos sacrificialmente, por amor, en la labor encomendada a la iglesia de ir a todo el mundo y enseñar todas las cosas que Jesús nos enseñó, usando nuestros dones, habilidades, dinero, tiempo y su palabra, que al final de cuentas no son nuestros, han sido confiados en nuestras manos para la obra de la redención del mundo. Mire, como les mostré al principio, en mi relación de compromiso con mi esposa Rachel y yo, decidimos que nuestra actitud desde el primer día de nuestro matrimonio, tomamos una decisión, ella y yo. Ahora usted decida de la misma manera cuál va a ser su actitud para con la iglesia, la novia de Cristo. Dios quiere que participemos sacrificialmente, por amor, para la obra de la redención del mundo. Responda a Dios en su lugar a través de esta canción.